Yo voy a hablar un poco de los oligosacáridos de la leche materna, de la evidencia científica en el campo preclínico, ¿no? De manera que luego Marisa Vidal va a hablar concretamente de los estudios de intervención que dan, digamos, soporte también a la evidencia en el campo, digamos, pediátrico. Hay que partir de una base y es que todos sabemos que la lactancia materna tiene un efecto directo que es la menor incidencia de infecciones y de mortalidad en lactantes. De manera que aquí se puede ver concretamente que cuando los niños están lactados al pecho de forma exclusiva durante los 5 primeros meses, tienen una menor incidencia de diarrea, de mortalidad por diarrea, de incidencia de enfermedades respiratorias y en concreto de neumonías, tanto la menor incidencia como la menor mortalidad. Y esto en realidad nosotros sabemos que se debe al hecho de lactar, no solo a la leche, ¿sí? Porque también hay relaciones psicoafectivas que implican a la propia lactancia, pero especialmente sabemos que se debe a que la leche materna tiene una serie de componentes múltiples que protegen a los lactantes frente a la infección por microorganismos, tanto bacterias como virus, previenen también y les protegen frente a las enfermedades alérgicas y por supuesto les condiciona un desarrollo neurocognitivo óptimo debido a toda una serie de componentes que contiene la leche materna, especialmente lípidos, pero otros también. Pero hay algo más, y es que toda esa serie de componentes afectan de forma positiva el desarrollo gastrointestinal y hoy sabemos que algunos de esos componentes están ejerciendo efectos sobre determinados genes que se expresan en etapas muy tempranas de la vida, concretamente en los primeros 1000 días de vida, y que incluye también la parte de la gestación, pero la realidad es que muchos de esos componentes afectan al niño y le protegen frente a enfermedades crónicas en la vida futura, como pueden ser obesidad, diabetes de tipo 2, enfermedades autoinmunes, etc. De esta parte se conoce mucho menos que de la primera, pero en todo caso creo que es importante dejarlo patente aquí. ¿Por qué la leche materna tiene esos efectos? En realidad nosotros conocemos algunos de ellos, pero todavía, digamos, hay una gran distancia por recorrer para conocer los más de 250 componentes que tiene la leche materna. De ellos, las 2/3 partes tienen efectos directos sobre el sistema inmunitario. Nosotros podemos identificar algunos y son bien conocidos, como la inmunoglobulina secretora, la lactoferrina, la lisocima, la fracción C3 del complemento, los propios leucocitos, pero también conocemos que hay mucinas antivirales y compuestos basados en azúcares, glicanos, entre los cuales incluimos a los oligosacáridos de la leche humana. Pero hay otros muchos más, hay glicoproteínas, hay gangliósidos, es decir, hay toda una serie de compuestos que están interaccionando con el crecimiento y el desarrollo del niño. Por supuesto que la leche materna tiene citoquinas y factores antiinflamatorios que ejercen también un efecto directo sobre el sistema inmunitario y en particular sobre el sistema inmunitario asociado a las mucosas y de forma muy especial en el intestino. Pero además hay factores de crecimiento, hormonas, enzimas digestivas, transportadores, de manera que la cantidad es enorme. El tratar de aislar los efectos de un componente individual es relativamente difícil, porque pasa por poder disponer de esos compuestos químicamente aislados y purificados con la misma composición que los que tienen en la leche materna, y esto obviamente no es fácil. Pero en los últimos tiempos se están haciendo digamos, grandes avances, como es el hecho de que hoy podamos disponer de oligosacáridos de leche humana, como es la fucosil-lactosa o la lactoNT3-osa, que tienen una configuración química exactamente igual que la que tiene la leche materna. Yo no quisiera pasar esta diapositiva sin decir que más allá de los elementos químicos, la leche materna contiene también microorganismos, y estos microorganismos ejercen también un efecto directo sobre el desarrollo y el crecimiento del niño y también de órganos específicos. Aquí hay algunos de los primeros estudios que empezaron en 2003
en el que se analizaron determinadas muestras de leche materna tomadas en condiciones muy especiales y en las que se confirmaba que la leche materna no es estéril. De hecho, cuando se aísla DNA de bacterias en leche materna, se amplifican mediante reacción en cadena de la polimerasa y se hacen electroforesis en gel de poliacrilamida, se pueden observar que hay numerosas bacterias, no en una cantidad importante, pero sí hay bacterias de carácter, digamos, de forma significativa, especialmente pues hay actinobacterias, bifidobacterias, lactobacilos y también hay algunos otros componentes que pueden ser potencialmente patogénicos, de manera que la leche materna no es estéril y eso también tiene sus efectos. Hoy, de hecho, conocemos que cuando una mujer está lactando, en realidad hay un procesamiento por el sistema materno de todos los antígenos, pero el hecho de estar tomando inmunoglobulina secretora y otros muchos factores como lactoferrina, mucinas, etcétera, pero el hecho también de estar tomando bacterias hace que se produzca un fenómeno de secreción de TGF-beta por parte de las células dendríticas y de las células del epitelio intestinal, y eso da lugar a la tolerancia frente a muchos antígenos, aspecto al que me voy a referir un poco más tarde. De hecho, nosotros sabemos, por ejemplo, que un sujeto que está tomando leche materna tiene una menor producción de IL-4 cuando el individuo se expone frente a ovoalbúmina, o una menor producción, por ejemplo, de inmunoglobulina de con respecto concretamente a un determinado antígeno. Y eso está relacionado con los niveles de TGF-beta, un factor de crecimiento implicado en el desarrollo de inmunotolerancia. ¿Qué hablar en relación con la microbiota a la que yo antes me refería? La leche materna tiene microorganismos, pero la leche materna tiene dos cosas. Tiene microorganismos que directamente influencian el sistema inmunitario, pero tiene también compuestos como son los propios oligosacáridos que favorecen el desarrollo de una microbiota específica que sabemos que protege frente a muchas enfermedades. En ese concepto dual en el que yo concretamente me quiero centrar. Por supuesto, en realidad nosotros vemos la figura de una persona como tal, pero si tuviéramos un microscopio, en realidad estaríamos viendo algo así, en donde el número de bacterias que colonizan las mucosas, especialmente, supone del orden de 100 veces más el número de células eucariotas que nosotros tenemos. Y nosotros lo que sabemos es que la microbiota es característica, por supuesto, en los humanos, pero es característica también de determinados nichos. No es lo mismo la microbiota que tenemos en la boca, o que una mujer puede tener en la vagina, o que podamos tener en el colon. Hay nichos ecológicos que se caracterizan por tener una microbiota compleja, pero que es específica de ese nicho. Yo muchas veces, cuando esto se lo comento a mis alumnos en la facultad, les explico que es como tener un encinar, o como tener un pinar, o tener unas coníferas en la taiga siberiana. Son nichos ecológicos particulares, pero que están en equilibrio. Y justo cuando llega un incendio se altera el equilibrio, que es como cuando nosotros empleamos antibióticos, ¿no? Para que se entienda un poco. Alteramos el equilibrio de las especies. Nosotros, por tanto, sabemos que hoy hay una parte muy importante de nuestro cuerpo que no somos nosotros mismos, sino que son bacterias que viven con nosotros, alrededor de 1,4 kilos aproximadamente, entre el 1 y el 3% de la masa corporal. Y mucho más. Si nosotros tenemos alrededor de 21.500 genes, aunque algunos tenemos repetidos, bastantes tenemos repetidos, y eso nos hace además individuales, cada cual tenemos algunos genes repetidos, distintos de los demás, pero lo que sí está claro es que cuando convivimos con bacterias, el número de genes que tenemos es del orden de 300 veces superior a los genes eucariotas, y esos están interaccionando con todos nosotros. Aquí pueden ver, efectivamente, la superficie de estos círculos es proporcional a la cantidad de bacterias que tenemos. En la Tierra, digo en la Tierra porque en Marte probablemente esta mañana acaban de decir que podríamos tener,
algunos más compuestos orgánicos y potencialmente microorganismos. Pero en la Tierra tenemos 21 filum. De esos 21 filum, en realidad los que colonizan a los humanos son unos poquitos, ¿eh? Hay otros filum que viven en cosas muy raras, ¿no? Viven en el Ártico, en el Antártico, en sitios tan inhóspitos como pueden ser las minas del río Tinto, etc. Pero en nuestro organismo viven alrededor de 6-7 filum, no más, de los cuales los predominantes son los bacteroidetes, los firmicutes, las actinobacterias, que son, entre ellas están las bifidobacterias, y algunas otras bacterias como Prevotella, Proteobacteria, Verrumicrobiota, etc. Pero en muy poca cantidad. Pero lo que está claro es que si nosotros analizamos el nicho ecológico de la vagina es muy distinto del estómago o del esófago, del de la boca, de la piel. Cada nicho ecológico es distinto. En un individuo que está sano hay una serie, la diversidad microbiana es muy elevada. Cuando un individuo empieza a tener enfermedad, lo que ocurre es que la diversidad microbiana disminuye, como en un bosque, cuando empiezan a disminuir el número de plantas, empieza a ser un bosque enfermo. Y esto creo que es un ejemplo que vale. En el caso, por supuesto, del intestino, nosotros tenemos bacterias que van desde el estómago, que están en una pequeña cantidad, y van aumentando progresivamente hasta el intestino grueso. Pero además, las bacterias que viven en el interior de la mucosa intestinal son fundamentalmente ruminococáceas, leptospiráceas, las nostospiráceas, son distintas de las que realmente forman parte concretamente de las heces. Y por supuesto, si nosotros vamos desde el intestino delgado hasta el grueso, el número de bacterias, la carga bacteriana va aumentando, el pH va también aumentando y concretamente la cantidad de antimicrobianos va disminuyendo, es decir, nuestras bacterias tienen efectos importantes en el mantenimiento, en definitiva, de la homeostasis. ¿Qué hacen las bacterias? Las bacterias comensales, es decir, las que forman parte del sistema ecológico, que no son patogénicas, tienen funciones protectoras a través del desplazamiento de patógenos, competición de nutrientes, producción de bacteriocinas y de otros factores como ácidos orgánicos que limitan el crecimiento de las bacterias patógenas. Y también tienen funciones estructurales. Aumentan la producción, estimulan la producción de inmunoglobulina secretora, contribuyen al desarrollo del sistema inmunitario intestinal a través de la interacción con receptores que están en las células intestinales, células dendríticas, células epiteliales, etc. Y por supuesto tienen funciones metabólicas, porque son capaces, por ejemplo, de metabolizar a los carcinogénicos dietéticos, sintetizan vitaminas como la biotina, el folato, la vitamina K. De hecho, nosotros gran parte de los requerimientos, por ejemplo, de vitamina K, los cubrimos no comiendo, sino que los cubrimos realmente porque nuestras bacterias son capaces de sintetizarlo. De manera que el hecho de que tengamos una comunidad bacteriana diversa y estable está contribuyendo a la salud del huésped. ¿Y cómo contribuimos a que esa microbiota sea estable? Pues contribuimos, de hecho, todos somos distintos, es como si fuera la huella digital, cada uno tiene su microbiota, pero hay factores que contribuyen y hay al mantenimiento de la ecología, la propia genética, la ruta por la que el niño nace, si es vaginal o por parto a través de cesárea, pero intervienen también factores geográficos, de higiénico, de estrés, por supuesto, la dieta, la nutrición. Y aquí está la leche materna, en el caso del niño, ocupa un aspecto fundamental, o en su caso, la alimentación con fórmula en los primeros días, en los primeros meses de la vida. Por supuesto, alteraciones o perturbaciones del sistema ecológico dan lugar a la aparición de enfermedades, y esas enfermedades se traducen concretamente en inflamación, estrés oxidativo, infección, producción de metabolitos alterados. Por consiguiente, el dar productos que contribuyan al mantenimiento de la homeostasis es fundamental. Y dentro de este contexto es donde están situados los HMOs. Yo lo que quisiera para terminar el tema de que se conozca la importancia de la microbiota es que en realidad nosotros cuando somos niños tenemos muchas actinobacterias, tenemos muchas bifidobacterias, especialmente si estamos tomando leche materna. Esto va cambiando, pero hay una cosa que se ha visto últimamente y es que los ancianos que tienen más de 100 años
vuelven a tener una proporción alta de actinobacterias. Yo en esto también me gusta siempre comentar lo del DHA. Nosotros tenemos unas necesidades muy importantes de DHA cuando somos lactantes, cuando somos niños, tenemos que generar nuestro cerebro, pero también tenemos unas grandes necesidades de DHA para evitar la muerte de las neuronas cuando somos mayores. Curiosamente, y sin que sepamos por qué, los individuos longevos tienen una gran cantidad de bifidobacterias. Y esto es algo que tiene que investigarse en el futuro. Pero en cualquier caso, lo que sí está claro es que las alteraciones en la microbiota hoy sabemos que se asocian con muchísimas enfermedades. Desórdenes del espectro autista, infartos cerebrales, asma alérgica, alteraciones asociadas a hepatitis, a esteatosis no alcohólica, dermatitis atópica y, por supuesto, alteraciones metabólicas como la obesidad o la diabetes. Entonces, dentro de este contexto, nosotros lo que vemos es que el cambiar la microbiota, el cambiar nuestra ecología intestinal, se traduce en enfermedad. Pero por las mismas razones, igual que cuando nosotros alteramos un sistema ecológico, volvemos a replantar y volvemos a introducir especies, aquí podemos utilizar a las bacterias o a alimentos de las bacterias para hacer que restablezcamos el orden o podamos mantener la homeostasis. Pasamos de que las bacterias son el enemigo público número 1 a un aliado clave en la lucha contra las enfermedades. Y aquí está el punto de partida, en el caso de los lactantes, la microbiota de los niños sanos. Nosotros sabemos que los niños sanos especialmente tienen una cantidad muy alta de bifidobacterias y baja de enterobacterias. Y esto se debe en una gran parte, sin duda, a los HMOs, a los oligosacáridos. Tenemos una cantidad muy importante de firmicutes, de lactobacilos sobre todo y de bifidobacterias. Y por supuesto hay muchos factores que influencian la microbiota intestinal del lactante, factores durante la gestación y factores también asociados a la propiedad gestacional, el peso al nacer, la exposición o no a antibióticos, etc. Es decir, es un tema complejo, pero tomado en su conjunto, lo que nosotros sabemos es que en la leche materna hay microorganismos, pero también sustancias como son los HMO que inhiben la adhesión de los patógenos. Y estas sustancias, como los propios HMO, dan lugar a la producción de microorganismos, como puedan ser las bifidobacterias, que producen sustancias antimicrobianas. Y la propia producción de bacterias como bifidobacterias interaccionan con células dendríticas, dan lugar a la producción de TGF-beta e interleuquina 10 y esto da lugar al resultado de desarrollo de células linfocitos T reguladores con una disminución de células TH1 y TH2 que explican por qué los niños alimentados al pecho tienen una menor incidencia de enfermedades inflamatorias y de enfermedades alérgicas. Es decir, en este estado estamos desarrollando la tolerogénesis a los antígenos. Esta es una diapositiva de un artículo recientemente publicado por nuestro grupo del CIBER de Obesidad y Nutrición, en donde lo que en algunos estudios que hemos hecho utilizando células intestinales dendríticas humanas, desarrolladas a partir de células madre en nuestro grupo de investigación, lo que observamos es que hay determinados receptores que están presentes, entre otras células, en las células intestinales y en las células dendríticas, y que hay determinados microorganismos, como las bifidobacterias, especialmente, que son capaces de interaccionar concretamente con TLR, sobre todo TLR9, y dar lugar a una respuesta, no voy a entrar en detalles, pero una respuesta antiinflamatoria. Luego, el dar leche materna o dar compuestos como los HMO que están en leche materna que dan lugar al crecimiento de bifidobacterias, eso se traduce en una interacción con las células epiteliales intestinales, con los nocitos, etc., y se traduce en una respuesta inmunitaria que pasa por ser una respuesta tolerogénica y especialmente antiinflamatoria. ¿Qué son los oligosacáridos? Los oligosacáridos de la leche materna, en realidad, hoy sabemos que hay más de 200,
identificado, algunos en muy pequeñas cantidades, pero hay toda una serie de derivados ácidos, como la sialilactosa, ahora les comentaré, derivados de la lactosa, como la 3', la 2' fucosilactosa, la lactotetraosa, etc. Hay una cantidad importante. Lo que ocurre es que esta cantidad es importante, porque está entre 5 y 15 gramos. Si nosotros vemos las cantidades de proteínas, la cantidad de proteínas es entre 0,8 y un 1%, es decir, 8 a 10 gramos por litro. Oligosacáridos de la leche humana hay tantos como proteínas. Por consiguiente, es un componente de la leche humana que no es testimonial, es una parte muy importante. De hecho, de esto se tiene conocimiento desde hace muchísimo tiempo. En el siglo XIX ya se sabía concretamente, empezaban los primeros microscopios de aquellos de tipo Galileo, de aquellos de latón, con los espejos, y lo que se podía observar es que las bacterias digamos, en tinciones de las heces de niños, aparecían bacterias que no aparecían en los niños en los que se le empezaba a dar leche de vaca y otros productos primitivos. Lo que sí ocurre es que nosotros llegamos prácticamente a principios del siglo XX, Tissier identifica unas bacterias que le llamó Bifidobacterium acidophilus, se llamaba Lactobacillus acidophilus Tissier. Luego se vio que no era un lactobacilo, que era una bifidobacteria, se llamaba Bifidobacterium Tissier. De hecho, yo siempre comento que en mi tesis doctoral en el año 78 yo utilicé esa bacteria. Bueno, pues es lo que nosotros teníamos cierto conocimiento de que eso era así. Cuando ya empieza, digamos, la microbiología y tenemos medios de cultivo especiales, vemos que efectivamente los niños al lactado al pecho, un 70-80% de las bacterias cultivables son bifidobacterias y lactobacilos, y sin embargo, niños alimentados con fórmula pues tenían un número muy reducido y muchas enterobacterias. Aparece lo que denominó Paul Georgi el factor bifidus o la ginolactosa, que se le llamaba en Europa, y que sabían que eran azúcares, pero no sabían mucho más. Y en los últimos años, en las 2 últimas décadas del siglo XX, y especialmente en lo que llevamos del siglo XXI, aparecen las técnicas de detección y de análisis detallado de los oligosacáridos. Hacemos análisis de espectroscopía de masas con cuadrupolo, resonancia magnética nuclear y podemos precisar las estructuras. Y ahí es donde nos encontramos con que la leche materna tiene más de 200 estructuras, pero todas tienen un tronco común. Y el tronco común es este: la lactosa. La lactosa es el azúcar que la glándula mamaria sintetiza de forma mayoritaria. A través de UDP-glucosa y de UDP-galactosa es capaz de sintetizar este disacárido, que es el mayoritario. Pero además de ese, utilizando otras enzimas, sobre todo fucosiltransferasa, podemos añadir azúcares, como el fucosil en 2' o en 3'. En realidad son isómeros, tienen una fucosa, pero están en sitios distintos. Pero lo que es importante conocer es que estos enlaces, un enlace 1,2 o un enlace 1,3, nosotros no tenemos enzimas en el intestino delgado para hidrolizarlas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que llegan al colon. Y llegan al colon prácticamente intactos. Sabemos que el 98% de esos azúcares llegan intactos al colon. No los hidrolizamos, pero afortunadamente tenemos bacterias que sí son capaces de hacerlo y se aprovechan de esa fuente de carbono para crecer. Esa es la razón fundamental por la que los niños alimentados al pecho tienen más bifidobacterias. Por consiguiente, es muy fácil pensar que si yo tomo una fórmula láctea y le añado esos componentes con la misma estructura, van a ejercer el mismo efecto, como así es. Ahora lo vamos a comentar y luego Marisa Vidal también va a comentarlo en los estudios. Cuando yo añado estos HMOs a una fórmula láctea, se traduce en un aumento de las bifidobacterias, una disminución del pH, disminución de las bacterias enteropatogénicas, etc. Ahora, eso son un simple ejemplo. Nosotros aquí tenemos otro ejemplo. En vez de añadir eso, añadimos N-acetilneuramínico, que es otro azúcar, no vamos a entrar en detalle, que es un azúcar ácido
que por cierto lo tenemos mucho en el cerebro, en cantidad importante. Y lo podemos añadir también en enlace alfa 1,6 y alfa 1,3. No tenemos enzimas, al menos en cantidad importante, que lo hidrolicen. Estos son los que se llaman HMOs ácidos, para distinguirlos de los neutros. Y tenemos otros en los que añadimos a la lactosa N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina. Esto sería la lactotriosa, lacto-N-triosa, como tiene un nitrógeno, lacto-N-triosa, o esto tenemos la lactotetraosa, en donde añadimos otra galactosa más, lo ven aquí, en el enlace 1,3, o la lacto-N-neotetraosa, en donde se le añade la galactosa, pero en un enlace 1,4. Esto es muy químico, pero olvidándonos de la química, que no importa tanto, lo que sí existen son componentes estructurales que tienen 3 azúcares o 4 azúcares, o incluso mucho más, 5, 6, 7 azúcares, y hay algunos que son especialmente importantes, como la fucosil-lactosa, la lacto-N-neotetraosa y también la 6-sialil-lactosa. Hasta ahora, en las fórmulas a las que se va a referir Marisa, se están añadiendo los que se han podido sintetizar hasta la fecha en cantidades importantes. Se están añadiendo 2'-fucosil-lactosa, se está añadiendo lacto-N-neotetraosa. Pero en el futuro, seguro que el futuro está por llegar en el asunto de los HMO, porque habiendo 200 estructuras y sabiendo que ejercen funciones fisiológicas importantes, el futuro está por poder hacer una mezcla más compleja que proteja a los niños realmente frente a enfermedades importantes. Este sería el resumen. Nosotros tenemos HMO no fucosilados, es decir, que no tienen fucosa, tienen sialil-lactosa, N-acetilglucosamina, etcétera, como por ejemplo la lacto-N-tetraosa. Tenemos otros HMO fucosilados y tenemos otros que son los sialilados, que son los que antes me refería que son ácidos. Hay muchas estructuras, por supuesto yo no voy a entrar en detalle aquí, pero para que vean la complejidad, tenemos lactofucopentaosa, ya estamos hablando de 5, de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, de tipo 5, son isómeros, pero la cantidad es enorme. Y por consiguiente, insisto, el mundo de los HMO está por llegar. Pero lo que sí está claro es si uno ve cuáles son las cantidades, por ejemplo, la lacto-N-tetraosa está entre 0,5 y 1,5 gramos por litro, la lacto-N-fucopentaosa entre 1,2 y 1,7, la sialil-lactosa de 0,3 a 0,5. En definitiva, hay cantidades de algunos de ellos que son cuantitativamente más importantes. Y esto depende de quién lo analice, también es cierto, y de la población que analice. Yo comentaba esta mañana, en este momento, en mi grupo de investigación, estamos haciendo análisis de HMOs de una población de mujeres, de leche de mujeres guatemaltecas que están lactando, y hemos hecho un estudio preliminar con 40 mujeres en donde hemos estado viendo mujeres sobre todo que lactan durante largo periodo de hasta 2 años, para ver un poco cómo cambia, Y ahora vamos a iniciar un proyecto más largo, y lo que está claro es que en todas ellas hay una parte muy importante de los HMOs neutros. De hecho, con la bibliografía en la mano, alrededor del 37% son 2'-fucosil-lactosa y lacto-N-tetraosa. Por supuesto, nos queda todavía un porcentaje muy importante del orden de un 73%. No, probablemente no se puedan poner todos, pero se puedan poner algunas familias que aún faltan. Este es un poco el resumen. Nosotros tenemos oligosacáridos de 10 a 15 gramos por litro, más de 200 identificados, y el porcentaje de los fucosilados neutros varía de unos casos a otros, pero como mínimo del 30%. Y yo quisiera hacer énfasis en una cosa aquí. Nosotros hemos hecho avances cuando hemos añadido a las fórmulas infantiles prebióticos como galactoligosacáridos y tal, pero fíjense que las estructuras son muy distintas. Estos serían estructuras de los HMO, esto sería la estructura de un galactoligosacárido. Lo que tenemos concretamente aquí es una molécula de glucosa y luego polímeros de galactosa. O en el caso de los fructooligosacáridos,
lo que tenemos es una molécula de fructosa una molécula de glucosa y luego muchas moléculas de fructosa. En realidad eso lo tenemos en muchas plantas, en las compuestas, en las alcachofas, en los cardos, en tal, pero eso no está en la leche materna. Si nosotros lo ponemos en una fórmula infantil, como no se absorben, también hay parte de las bacterias, bifidobacterias, que aumentan, y de hecho hay documentos que lo dicen, pero tenemos un problema, y es que con estas estructuras también crecen bacterias patogénicas, especialmente Clostridium. Entonces, no hacen lo que la leche materna. La leche materna tiene una característica, y es que cuando ponemos estos compuestos, damos lugar al crecimiento de bifidobacterias, pero además se inhibe el crecimiento de bacterias patogénicas por procesos que fundamentalmente son la actualización de señuelos, es decir, de falsos receptores bacterianos. La producción de HMO está determinada genéticamente y se sabe que en distintos países, de acuerdo con las características genéticas, tenemos madres altamente productoras o madres menos productoras, de forma muy sencilla. Cuando yo creo que la mayor parte de la gente que hay aquí, o una parte importante, son médicos. Nosotros hemos estudiado los grupos sanguíneos y sabemos que hay grupos sanguíneos mayoritarios, el AB0, pero sabemos que hay otros muchísimos más grupos sanguíneos, entre ellos los grupos sanguíneos Lewis. Los grupos sanguíneos Lewis están determinados por dos genes, el que se llama Lewis A y Lewis B, o Lewis A y secretor. Eso que afecta concretamente a nuestras células sanguíneas también afecta a todas las glándulas, y a la glándula mamaria en particular. Son dos genes que codifican dos enzimas, la 2-fucosiltransferasa y la 3-fucosiltransferasa. ¿Por qué tenemos nosotros derivados fucosilados en leche materna? Pues porque esos genes se expresan en la glándula y teniendo lactosa la utilizan como sustrato y empiezan a sintetizar sustancias que son fucosil derivados principalmente, ¿vale? Y otras glicosiltransferasas. Luego, no todas las madres segregan lo mismo. Si yo tengo una madre que es Lewis positivo y que también es secretor positivo, es capaz de segregar todos los HMO. Pero si yo tengo, por ejemplo, una madre que es Lewis positivo pero es secretor negativo, o Lewis B negativo, pues segrega unos pocos, pero no segrega todo. Entonces tenemos madres altamente productoras de HMO, madres productoras intermedias y madres que producen muy poquitos HMO. De hecho, al mostrar yo ahora los estudios, lo que voy a comentar es precisamente esto. Si yo tengo fucosiltransferasa 2, vaya, si una madre lactante está expresando fucosiltransferasa 2 y 3, es capaz de poner la primera fucosa, luego es capaz de añadir otra, es decir, es capaz de continuar la ruta. Si yo tengo una madre que es Lewis positiva, pero es secretor negativa, como es este el caso, no tiene la fucosiltransferasa y se queda aquí. ¿De acuerdo? Luego, el perfil de HMO depende de las características genéticas del individuo. Y también sabemos hoy que el tiempo de embarazo influye en la composición de HMO. Esto no se sabe muy bien por qué, pero madres que dan lugar concretamente a niños pequeños para edad gestacional o niños prematuros tienen inicialmente una menor producción de HMO. Luego se produce un cierto equilibrio, pero esto es así. Lo que sí está claro es que desde el calostro y la leche de transición va habiendo una dilución de los HMO, aquí está el ejemplo de la O2' fucosil-lactosa, la lacto-N-tetraosa, pero yo siempre digo algo que me gusta insistir: la cantidad de leche que produce una madre cuando está en la fase de los 5 primeros días es una cantidad pequeñísima. Cuando uno hace el producto de volumen por concentración, prácticamente esto se queda constante. Una madre con 4 a 8 meses de lactación está produciendo 700-750 mililitros. La concentración es más baja, pero la cantidad que el niño recibe es muy importante, porque hay que multiplicar los 700-800 mililitros por la media esa aproximadamente de 0,8 a 1 gramos por ciento, o 8 o 10 gramos por litro. De manera que el niño está recibiendo una cantidad finalmente muy importante. No hay demasiada diferencia entre los HMO neutros y acídicos, entre concretamente
de leche de madres de prematuros frente a niños pretérminos. Pero esto depende, ven que no hay grandes diferencias entre los pretérminos o los términos, que están aquí puestos, y no hay grandes diferencias también en función de que sean secretoras o no secretoras. Lo que sí es importante es conocer que a través de la secuenciación de los genes de las bacterias, especialmente de las bifidobacterias, nosotros sabemos hoy que hay bacterias que tienen fucosidasa, exosaminidasa, sialidasa, que son capaces de hidrolizar específicamente los HMOs. Y eso solo lo hacen las bifidobacterias y algunas especies de lactobacilos. Luego, ¿quién utiliza preferentemente los HMOs de la leche materna? Las bifidobacterias. Y esa es la razón por la que crecen. Les estamos dando un sustrato que pueden fermentar de forma importante. De hecho, aquí pueden ver, si yo añado HMOs a un medio de cultivo como fuente única de carbono, veo que hay una fase lag, hay una fase de, como todas las bacterias, de comienzo del crecimiento, pero crece el Bifidobacterium breve, crece el Bifidobacterium longum, crece el Bifidobacterium infantis. Es decir, las bifidobacterias son capaces de crecer con una fuente única de carbono, que son los oligosacáridos de la leche materna. Por supuesto que si les damos glucosa o galactosa también crecen, pero si solo tienen HMO son capaces de crecer, y eso no ocurre en otros. Voy a ir un poco rápido, simplemente para que sepan que cuando yo doy HMOs, no solo es que no crecen, no solo es que no crecen o sea, no solo es que crecen las bifidobacterias, sino que no crecen, este blanco significa prácticamente que no crecen los patógenos. Estos son cepas de enterobacterias, que tienen un numerito, se clasifican, saben que en las colecciones internacionales, de distintas bacterias. Si yo les pongo glucosa, galactosa, crecen mucho las patogénicas. Cuando les pongo HMO, no. ¿Y por qué no? Pues no, porque actúan concretamente como falsos receptores bacterianos. De hecho, los HMO promueven una microbiota intestinal comensal protectora, tienen beneficios para la inmunidad porque tienen efectos antimicrobianos y antiadhesivos, efectos inmunomoduladores. De hecho, aquí tenemos una bacteria, con su flagelo, etcétera, y lo que ocurre es que se enlaza con estos HMO antes de enlazarse con receptores que están en la superficie de las bacterias. Actúan realmente como señuelos o como cebos atrayendo a los patógenos. Entonces, cuando esto ocurre, esta bacteria deja de adherirse al intestino y potencialmente ejercer efectos, digamos, patogénicos. Lo que sí quiero decir es que la leche materna tiene muchísimos compuestos, gangliósidos, GM1, GM3, lactaderina, mucina, en fin, pero tiene oligosacáridos, y dentro de los oligosacáridos, los fucosil oligosacáridos y los sialil derivados, que fíjense que es capaz de adherirse a Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Listeria, Campylobacter, Vibrio colérico, y los ácidos a la toxina colérica, Pseudomonas aeruginosa, etc. Por consiguiente, yo insisto, estamos en los albores del comienzo de los HMO. En el futuro, seguro que va a haber, no sé cuántos lo veremos, algunos de los que estamos aquí ya somos un poco mayores, pero seguro que vosotros, muchos de los que estáis aquí jóvenes, vais a ver una evolución notable en esto. Porque hoy ponemos lactosilfucosa y ponemos lacto-N-tetraosa, pero seguro que mañana vamos a poder poner muchas más cosas, porque ya vemos que al menos in vitro hay bastantes efectos. Estos son los efectos, por ejemplo, de inhibición de rotavirus. Piensen, por ejemplo, que la leche materna es capaz de inhibir algunas cepas de rotavirus entre el 40 y el 80%. Cuando los desialilamos, es decir, les quitamos los compuestos acídicos, fíjense cómo la inhibición realmente disminuye. Luego está claro que los compuestos acídicos ejercen funciones frente a la protección. Hoy no tenemos todavía la posibilidad, pero tendremos en el futuro. En definitiva, los HMO mejoran las defensas del hospedador, refuerzan la función de barrera del intestino. Y aquí tienen una cosa interesante. Si yo concretamente veo la respuesta de transcripción, es decir, de formación de mRNA de células intraepiteliales cuando los expongo a HMOs,
versus los expongo a otros oligosacáridos de leche de vaca, de leche bovina, aquí veo que hay una infraexpresión y aquí veo una sobreexpresión. Los colores significan eso. Pero cuando veo esto, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, quimioquina 6, quimioquina 2, etc. ¿Qué es lo que están haciendo los HMO? No solo interaccionando con las bacterias, sino que ese 2% está, o probablemente más, de forma directa o indirecta, está interaccionando con las células y provocando una menor respuesta inflamatoria. Luego hay un efecto inmunitario interesante. Antes comenté que hay una inmunomodulación, fundamentalmente a través de la producción de TGF-beta, y ahora ya de forma muy rápida. ¿Cuáles son los estudios preclínicos? Pues los estudios preclínicos son los que hacemos o se hacen en células aisladas, o en cultivos celulares, o en modelos animales, como pueden ser ratones, conejos, etc. Y también estudios observacionales hechos en madres lactantes. Bueno, pues de todo eso, lo que se observa es que la 2-fucosilactosa aumenta el crecimiento de bifidobacterias y da lugar a la producción de ácidos grasos de cadena corta y de lactato, que son importantes para disminuir el pH, como fuentes de energía para los enterocitos. Niveles más elevados de HM2 fucosilados en la leche materna están relacionados con mayor abundancia de bifidobacterias en estudios observacionales en niños. Es decir, que realmente madres que son más productoras, niños que tienen más bifidobacterias. Y cuando se ven otros estudios, lo que se ve es que la 2'-fucosilactosa en la leche humana promueve directamente el crecimiento de bifidobacterias de forma muy particular. También de otras, pero de esas. Y hay algo que es importante. Fíjense que si nosotros comparamos niños de madres secretoras versus niños de madres no secretoras, lo que está claro es que el aumento de las bifidobacterias es mucho más grande a favor de las secretoras. Es decir, que también la leche materna no toda es igual. Desde el punto de vista de la protección del niño, sería preferible tener, digamos, madres secretoras, pero en fin, esto no lo elegimos nosotros. Esto es la genética. Sí sabemos que la 2'-fucosilactosa inhibe la unión de Campylobacter a las células intestinales, que inhibe también la inflamación durante Escherichia coli en algunos estudios clínicos, que está asociado con la reducción de enfermedad, incluyendo diarrea, que está asociado con una disminución de la carga viral de virus respiratorio sincitial y de la citoquina asociada. Es decir, hay toda una serie de estudios que nos van diciendo que los niveles más altos de 2'-fucosilactosa en leche materna se asocian a menos patología. Y, por supuesto, hay diferencias individuales entre los niveles de HMO, entre niños, digamos, más susceptibles a la enfermedad o no. Esto es un modelo con ratones en donde se ve que la 2'-fucosilactosa reduce la pérdida de peso y la inflamación intestinal. Estos son ratones a los que se le ha dado fucosilactosa, este es el control. Entonces estos pierden peso por la diarrea, estos no. Es decir, de hecho no ocurre. Y aquí tenemos efectos concretamente en función de la dosis del lacto N-tetraosa de 2'-fucosilactosa. Conforme aumentamos la dosis, se ve concretamente que la inhibición, por ejemplo, del virus de la gripe o del virus sincitial, la inhibición aumenta progresivamente. Hay otros estudios en relación, por ejemplo, con Streptococcus pneumoniae en conejos y, por supuesto, otras evidencias de estudios observacionales. El primero fue el que hizo Morrow, que publicó en Pediatrics, en el que se observaba una menor incidencia de diarrea. Este es el estudio de Morrow, en el que vio que la diarrea por Campylobacter, la incidencia baja mucho cuando hay madres medio o altamente productoras, y también hay una menor incidencia de todas las causas de diarrea de forma significativa. De hecho, ese artículo, en 2004, al menos para mí, yo entiendo que ha sido, digamos, el punto de inflexión para que todo el mundo empecemos a pensar en qué hacer los HMO. Ahora hay estudios que salen de forma continuada. En conclusión, los HMO lo que hacen es que alimentan a las bifidobacterias y las bifidobacterias como consecuencia disminuyen el pH,
compiten en el equilibrio ecológico y disminuyen la presencia de bacterias patogénicas. Los HMO, además, es que atrapan a muchas de las bacterias, actuando como señuelos, fortalecen la función de barrera del intestino y un poco, entre comillas, lo del educan, pero educan al sistema inmunitario en desarrollo y lo que aumentan es la tolerogénesis a los antígenos. De manera que esto abre la oportunidad para hacer, por supuesto, añadirlos a fórmulas infantiles y hacer estudios de intervención. Así que muchas gracias.